exactamente en la misma línea, porque mi joyita era a propósito de la elección de Colombia y del triunfo hasta ahora aparentemente ya bastante claro de la Espriella. Todo indica que en Latinoamérica vamos a quedar con una Latinoamérica pintada entera de derecha, salvo Brasil, que está con signo de interrogación hasta fin de año, y, 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 y Uruguay, que está ahí, pero con la bandera a tope, defendiendo así como la última frontera. En política, porque en fútbol no. No, en fútbol se cayó totalmente y nuestro Bielsa, y me da una pena. Una O sea, pena. que yo, Bielsa, cuando le pasa algo, siento que le pasó algo a un pariente mío, una cosa, siento que es como alguien de mi familia. Me duele, te juro. Toda la razón. Bueno, entonces esto hay que mirarlo desde un mundo progresista de izquierda al que yo me siento parte, con mucha profundidad, porque un continente pintado así de manera democrática, porque es muy distinto de cuando teníamos toda Latinoamérica pintada derecha, No son los 70, pero era con pura dictadura. Es algo bien para inquietarse y hacerse preguntas. Y la joyita que yo traigo es lo que está viendo hoy día en Chile, que no lo había visto en otras ocasiones, como una efervescencia de reflexión cada vez más importante y más transversal. A mí me ha tocado en los últimos días ir a una serie de foros y debates sobre estos temas: el futuro de la izquierda, un proyecto renovado, qué se hace ante el capitalismo moderno, qué se aprende de los últimos años. Muchos de ellos son foros aislados, pero muchos están metidos en ciclos, o sea, son programas que se están llevando adelante, y además hay algunos partidos que están con temas internos. El Frente Amplio está con un proceso, el Partido Socialista está con un proceso, parece que el PPD va a iniciar ahora un proceso también. Entonces creo que se está generando un espacio de reflexión que en otras ocasiones, después de derrotas electorales, yo al menos fui muy partidaria de que se produjera y no se produjo. Cuando perdió Bachelet 2, o sea, después de Bachelet 2 y después de Bachelet 1, varios impulsamos que hubiera algo como esto y no prendió, como se dice. Y ahora está prendiendo. Y se está aquí hablando cosas que no es, a ver, el programa o la estrategia o no. O la unidad. No, o la unidad. No, se está hablando qué es ser de izquierda hoy, cómo nos paramos ante los nuevos desafíos. ¿Cuál puede ser una agenda de justicia social o de igualdad en el contexto del mundo actual? ¿Cómo se toman los temas del orden y la seguridad? Muy en el proyecto político, muy en la concepción del mundo de la izquierda, discutiendo desde esa perspectiva. Entonces yo creo que esperemos que esto dé frutos, porque a veces uno se sienta, discute y no pasa nada, pero yo creo que aquí va a pasar algo, porque por algo está viendo transversalmente, sin que estén una misma mano detrás, tantas cosas de este tipo en el amplio campo progresista. ¿Tú dices que hay una mano invisible? No, Schmitt, a lo ordenando mejor esta- está ahora no, exactamente está discusión ordenando en la la al izquierda. al revés. Yo creo que hay como una maduración transversal de que es necesario ir a esta conversación, que ya no se le puede hacer el quite. Carolina Toa no va a aceptar una mano invisible en eso. Sí. No. Oye, yo diría, mira, De ninguna alguna... manera. Bueno, a lo mejor uno nunca sabe. La mano Uno sabe. invisible del mercado sabes político. tú? ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sabes tú si la mano invisible actúa? Ya, una última. y nos Oye, vamos. no, una cosa que creo que es importante, que yo, imagínate, siempre creo que las reflexiones son muy relevantes y el momento, ¿no es cierto?, de las derrotas y el momento de estar en la oposición es quizá un momento mucho más hábil, porque el gobierno está, ¿no es cierto?, obviamente funcionando en el día a día. Ahora, creo que para la izquierda chilena, hay una observación que desde la derecha, ¿no es cierto?, parece importante, porque el gobierno de Gabriel Boric entró con un discurso y salió con otro, ¿verdad? Y nosotros, durante todo ese tiempo, hablamos muchísimo sobre la consistencia de ese cambio. Si ese cambio era un cambio que estaba asentado en reflexiones profundas, enraizadas, y por lo tanto iba a proyectarse hacia adelante, o si por el contrario, más bien tenía que ver con un pragmatismo que yo creo que le hizo bien a Chile, pero un pragmatismo y que fuera, ¿no es cierto?, del gobierno, podía tomar otras formas. Yo creo que esta reflexión es interesante observarla, ¿no es cierto?, desde la otra vereda, en el sentido de esa consistencia. Y yo haría como 3 preguntas, me aparecen a mí. Lo primero, respecto del orden, ¿no es cierto?, de este concepto del orden, lo que hablábamos antes como parte de la justicia social, ¿verdad? ¿Cuánta legitimidad, esto más allá de la intención, cuánta legitimidad tiene la derecha en la ciudadanía, ¿verdad?, para ese ejercicio? ¿O qué tiene que ocurrir para que en verdad ese concepto de orden pueda ser legítimo desde otra vereda?
Lo segundo es qué forma toma ese orden, porque como dice la Carolina, obviamente el orden es un concepto demasiado grande, entonces ¿cómo se concreta? ¿Cuáles son hay sus órdenes prioridades? y órdenes. Exactamente, cuáles son sus énfasis, qué sé yo. Y lo tercero, que creo que es lo más relevante políticamente, es quién representa ese nuevo concepto, o sea, quién es el liderazgo que representa ese nuevo concepto, porque obviamente los discursos alcanzan para todo, pero luego al llevarlo a la arena política eso tiene un rostro, y el rostro que sea, o sea, el rostro que efectivamente tome, ¿no es cierto?, ese discurso, creo que es bien importante para darle también contexto, contorno y legitimidad. Lo que pasa es que ojalá esta discusión transite en una dirección de el orden es un valor, es un requisito para la convivencia, y hay órdenes y órdenes. Entonces, ¿cuál es el orden que propone la derecha? ¿Cuál es el orden que propone la izquierda? Exacto, ¿cuáles son sus énfasis, y en sus democracia diferencias? también creo que hay otra cosa que uno quisiera aprender, es que en democracia hay una dimensión de conflicto y el orden no puede basarse en ahogar los conflictos. No puede ser un orden que consiste en acallar las opiniones distintas o las opiniones marginales o las opiniones contestatarias, sino en canalizarlas de una manera que no destruya, digamos, las bases de ese orden. Y creo que también va a empezar una discusión a propósito del discurso del orden, porque la que está gobernando hoy día es la derecha, es que hasta ahora se ha mostrado una agenda muy proclive al orden, pero es un orden que mira solo el desorden que provocan los grupos más marginales. Es un desorden que tiene un sesgo, digamos, social muy fuerte, porque solo se va en esa dirección, solo se persiguen esas perturbaciones al orden, esos abusos, esos que se saltan la línea desde los que tienen poca plata, por decirlo así. Y creo que eso va a ir también transformándose en una conversación en la medida que salgamos de la antigua idea de orden de derecha, desorden de izquierda. Y eso depende mucho de la izquierda tomándose estos temas como propios. Ya, lo último. Oye, yo creo que no, muy cortito, yo no estoy de acuerdo en que el orden esté solamente puesto respecto de aquellos que tienen y respecto de aquellos que no tienen, no. Yo creo que no, eso es así, lo podríamos conversar en lo otro, pero sí creo que quien sea el rostro que represente ese orden, en el fondo le va a dar en la izquierda el contexto o el contorno para poder entenderlo. Porque esos matices obviamente van a ser muy importantes, eventualmente en una campaña en 4 años más, donde el orden, muy curiosamente, sea lo que ordene, valga la redundancia, la discusión política. El ordenamiento. Exactamente. Podríamos jugar a un trabalengua interesante y lo podemos seguir haciendo en el corte.